buenas noches, amigos y oyentes de A Pura Alma. Una noche más, un domingo más, aquí, bien acompañada. ¿Con quién? Pues con Carlos Villarrubia. Y como no, hoy como invitado traemos nada más y nada menos que Víctor Lameda, que está aquí a mi izquierda, como podéis ver, guapísimo él, con ese look tan guapo. Como soy mujer, voy a estar echando Muchas aquí los gracias. tajos toda la noche, Encantado. pero ya Carlos me va a mirar mal. Carlos, te dejo micro, empieza. Sí. Bueno, buenas noches. Salimos como siempre de ronda en esta transición hacia la madrugada. Yo siempre digo que la noche, al menos a mí, siempre amanece, ¿no? Que los espíritus alegres, ya lo hablaremos ahora con Víctor, que es un reivindicador de toda esa cultura de la alegría. Lo que hacemos es encender las farolas cuando están apagadas, como el ánimo, ¿no? Que hay que encender. Buenas noches, Víctor. Buenas noches, Carlos. Es una alegría encontrarte. Igualmente. Porque eres como un hermano del alma, ¿sabes? Claro, así lo Al siento. margen de que seas muy conocido como periodista, escritor, nada más verte iconográficamente esas cosas que nos enseñaban en la semiótica de Bellaterra, ¿no? Moragas y su panda, Sí. comunicas algo que es muy necesaria en estos momentos, que es esa reivindicación de la cultura de la alegría, ¿no? Pues me parece muy bonito que lo digas, porque es lo que yo pienso, no solo ya por lo que nos ha sucedido durante la pandemia, que lo ha agudizado, sino como que la alegría, el buen ánimo, parece que no tienen el prestigio y no cotizan a la altura de la solemnidad y la pompa y la tristeza. Y estoy muy en desacuerdo. Y yo reivindico la alegría como una de las más nobles, si no la más noble, de las emociones humanas. Sí, yo creo que es un auténtico motor. Yo no sé qué pensarás. Es verdad, tanto tú como yo venimos de clases populares, Uh-huh. somos una anomalía dentro de ese mundo cultural. Y siempre he pensado, incluso con mis compañeros que eran de la burguesía, de la zona alta, de clases lectoras, que todo esto de la tristeza tenía un poco de truco a partir del pensamiento existencialista. Sabes que todos estuvieron en mayo del 68, En teoría pero todos estaban allí. no he visto ninguna foto. No parece que, No parece que estaban. esté documentado eso. Documentado, ¿no? No. El Tama bien por tu reto, la Cerdaña, ¿no? Exactamente. Sí, O de sí. Esquí por la Molina. Sí, pero sí. en el amor bajo cero de aquella película. Sí. Pero sí que creo que verdad que a la cultura le haría falta un poco más presencia de lo popular, ¿no? Eso lo hablaba también nuestro amigo Juan Marsé muchas veces. Sí, por supuesto, ¿no? Que yo creo que al final la cultura no es alta ni baja, sino que es inspiradora, motivadora y, entre otras, vector de la alegría, de vivir. Claro. Porque si no sirve para eso, ¿para qué sirve, no? Si no es para enseñarnos a vivir bien, mejor. Esa transmisión. Hay una metáfora visual que tú colocas en internet que me ha gustado mucho, es muy bonita, que es la del balcón Lamela, ¿no? Esa especie de media luz, que es un poco la sensación de todo creador de sentirse, sí, acompañado por las estrellas, por el universo, pero también en una profunda soledad, donde uno tiene que debatirse con sus propias cosas, porque generalmente, ¿verdad?, a creadores como tú la gente no viene a llenarles de energía, sino a no digo que a robarles, sino para pedirles energía, ¿no? Te habrás encontrado mucho en esa situación. Sí, por supuesto. Y fíjate que uno de mis inspiradores principales, que es el grandísimo poeta Federico García Lorca, decía que la soledad talla el alma, que la soledad modela el ánimo del individuo. Él seguro que la experimentó y en esa soledad encontró imágenes, figuras bonitas, ¿no? y útiles para él mismo y para otros. Y a la vez era una persona muy sociable, pero necesitaba ese retraerse, ese recluirse, ese esconderse en soledad para dialogar con su propio ánimo, con su alma, y ofrecer luego algo a los demás desde ahí. Yo creo que Lorca, vamos a ver, yo he tenido la suerte también, como tú, de prácticamente patear todo su recorrido, bien con Canal Sur, con Fiebre del Sur, con Paco Lobatón, también en Por Querencia, recorriendo un poco toda esa esencia. Era el puente entre las orillas de esa España, ¿no? De eso que a mí me enrabieta mucho. Yo no creo que existan dos Españas. ¿Tú qué cuántas crees que son? ¿Una o 24? Una como en Pirandello en 1000. ¿Tú te acuerdas de Luigi Pirandello, no? Sí. Que me parece una de las metáforas. Yo también tuve la suerte ahí, con el arte de vivir, de hacer el documental sobre su biografía. Se puede ser uno y se puede ser muchos. Claro. Yo creo que esa es la gran suerte de España, ¿no? Sí, lo decía Borges de sí mismo, ¿no? Yo soy 1000 hombres, ¿no? No soy sospechoso de ser de derechas, pero reivindico mucho el español. Bueno, claro, es que... Es decir, es algo...
es algo que va más allá de una bandera, es algo que va más allá, no tiene que ver con las banderas, no tiene que ver con las fronteras, tiene que ver con la capacidad de escuchar y compartir, que yo creo que es propio de, por eso me revela mucho los de las dos España, y Lorca era un contrario totalmente. Claro, él decía que siendo yo incapaz de vivir más allá de mis límites geográficos, estaba diciendo, soy español y entiendo lo que significa vivir aquí, no entiendo, decía él, al que se reclama español solo por español. No, yo me reclamo de la bondad y prefiero al chino bueno o al sueco bueno al español malo. Claro, y ahí estaba toda su filosofía reflejada en esa frase. Esas cosas, Bueno, en ese balcones lamelas hay como varias geografías, ¿no? Y hay una cosa muy bonita ahora también tuyo, que es en esta cultura ahora de los coach que dicen que no hay que tener apegos, que hay que romper, como que todo empieza a la que ya ahora, esa mitología de la que ya ahora, que yo siempre digo, bueno, cuando me presentes el ahora, dímelo, porque cuando lo voy a coger ya... Ya se ha ido, no, ya se ha ido. En el balón ya no llego ni como Lewandowski, ya no doy ni una. Sí. Entonces, si tienes ese amor por las conexiones, por los árboles de tu naturaleza, porque en el fondo ahí está tu rama por Morella, ahí está tu rama por las Alpujarras, ¿no? Cuéntanos un poquito, ¿no? Como quieras. Sí, claro, fíjate. Porque bueno, se conoce por Wikipedia y tal, pero es importante que lo transmitas a la gente que nos está acompañando, sobre todo por ese valor que le das tan bello de sentirte acompañado por tus querencias siempre. Claro, yo desde ese balcón, balcón en Barcelona, orientado cerca de la Villa Olímpica, mirando al mar, siempre... Recuerdo que en esa ciudad en la que yo he nacido y de la que soy parte, esa donde llegó un abuelo mío a principios del siglo XX desde las montañas del Maestrazgo de los puertos de Morella y llegaría otro abuelo mío en los años 50 desde las Alpujarras de Granada. Y yo soy el resultado de esos dos viajes que se fusionan a través de mi papá, que es hijo del que venía de Morella, y mi mamá, que es hija del que venía de Granada, y el producto soy yo, y yo debo honrar esos orígenes, y lo hago en mi intimidad, pero también lo hago compartiéndolo con el público, puesto que lo he convertido en libros. Dos novelas mías, Yo pude salvar a Lorca, honra la memoria de mi abuelo y en Morella, el granadino, y luego el Cátaro y Perfecto, y también La filla del Capitán Groc, honran los orígenes paternos, y ahora acabo de publicar Si yo me pierdo, que es una novela en la que honro la peripecia de Federico García Lorca durante 30 días, 98 días, 3 meses en los que fue feliz, muy feliz. ¿Dónde? En Cuba. En Cuba, claro, porque América, a mí me pasa también una cosa con Cuba. Yo no he estado físicamente en Cuba, pero todos mis abuelos han estado en Cuba. Ah, vaya. Mi abuela maestra, tengo de hecho un abanico, ya te enseñaré un día, que tiene 110 años, que se trajo de su primer matrimonio mi abuela, que era maestra y como un indiano que fue allí, hizo fortuna. Y luego mi abuelo, por el otro lado, por la parte gallega, fue un buen ibanista antes de establecerse en el pueblo y fue 2 veces a Cuba. Y tuvo amores con la reina de la Tropicana, con la bailarina de la Tropicana. De hecho, siempre, incluso en la muerte, tenía su foto ahí, ¿no? cerca del corazón. Yo he escrito muchas canciones para gente cubana y me lo dice, ¿y cómo puedes tener el compás o el son cubano? Digo, no he estado físicamente, pero está Cuba dentro de ti. Dentro de nosotros, ¿verdad? Que América está muy, muy dentro de nosotros. Así es, fíjate que cuando Federico está en el año 1930 en La Habana, están llegando desde Santiago, en el oriente de Cuba, desde el otro extremo de la isla, unos jóvenes soneros que serán los primeros que inaugurarán ese compás, que es el son del que deriva luego toda la música salsa tropical, pero están haciendo ahí. Y él, que era músico, que se había instruido en la Vega de Granada con un pianista y que tenía sensibilidad musical, se fascina y pide por favor a esos soneros y congoseros que le dejen coger las claves y seguir el ritmo de los sones y acaba cantando. Yo creo que es te acordarás, para mí, bueno, desde luego la obra de Lorca es monumental, pero muy a menudo se olvida lo que son sus conferencias, ¿no? Oh, no, yo las tengo muy presentes. Hay una conferencia impresionante sobre esto que estás hablando, que es sobre las nanas infantiles. Efectivamente. Sobre la memoria y los ritmos, ¿no? Sí. Esa conferencia la impartió en La Habana. Era una de las varias, espectacular, en la que viene a decir que el pueblo español siempre va a recibir de la leche de las mujeres humildes y pobres que cuidan a los hijos de los ricos el dolor y el desgarro de España a través de ellas. Es decir, que incluso las clases acomodadas van a recibir el desgarro del romance cantado por sus ayas. Fíjate, en Cataluña que estamos, tú sabes que en los años 40-50, mi madre era gallega, me lo contaba,
muchas amas de cría eran gallegas. Así es. Hay así mucha es, gente de la así es. burguesía catalana que se ha amamantada. Con esas Yo recuerdo, amas no sé de si cría era, me lo contó Molins gallegas. de los Cementos, que además adoraban a sus tatas, Claro, evidentemente, claro. ¿no? Fíjate, Y esa transmisión de sí, sí. cariño tan especial que es muy Claro, mágica. que eso queda para siempre, ¿no? Porque es una conexión, la conexión Claro. con el mundo, no vamos a entrar en Héroes 25, ¿no? Pero la conexión con los fluidos sexuales femeninos es una memoria para toda la vida. Desde luego. Sabes que, por ejemplo, en las ceremonias de brujería así casera, gallega, sí, todas esas ceremonias de posesión vienen a través de los fluidos, de la conservación de los fluidos, ¿no? Fíjate, de los fluidos masculinos. pues en Cuba seguro que las igual, ceremonias es el mismo santeras sistema, se parecen mucho a estas gallegas que acabas de describir. sí. Y Federico Sí. nos consta, está documentado, Sí, que cuando- acudió al menos una vez, pero posiblemente a 2 ceremonias santeras, y se asustó un poco porque creyó ver ahí en algún momento la muerte, es decir, quizás su propia muerte, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo creo que él lo interpretó bien. La muerte en esas culturas, en la cultura de la santería, es como pasa. En el fondo verás que es una ruta en Galicia a América, o sea, Galicia, Cuba, Canarias, Sí. tienen extrañamente mucho que ver. Sí. Lo que es la ruta, yo no sé si es por la ruta de esclavitud o alguna cosa de No este sé, estilo, pero no en sé. cuanto a lo que es la magia, entonces la muerte ahí tiene otra historia. La muerte se la cita, como en los bosques gallegos, se la cita de forma natural. Es una compañera. Es una Se sombra, la una convoca, sombra ¿no? que no persigue, que acompaña, no tiene ese carácter anglosajón. Es verdad. O sea, un gallego no le digas que vaya a hacer Halloween, ¿no? No, o sea, claro. quiere decir que Porque precisamente el gallego porque convive con lo esa vive sombra. A mí que vas a contar. Claro. Yo a mí la muerte no me asusta. Claro, Me orienta. Sí, cuando van a San Andrés de Toixido, Tú fíjate, a donde irá de muerto quien no fue de vivo. Exacto, tú ves el bosque, bueno, Claro, el famoso de bosque Fernández animado, Flores, ¿no? El bosque maravilloso. animado, Sí, y señor. verás que la santa acompaña, no aparece para trampear, no es la dama de la esquina ni la historia, ¿no? Sí, sí, sino sí, que sí. aparece para acompañarte, para decirte, cuidado que ahí hay no sé qué, un riachuelo, una cosa que Y te esa va... conciencia de la muerte que tú ahora estás describiendo entre los gallegos, Federico, siendo andaluz, como decía Borges, un andaluz profesional, la tenía muy arraigada, Era muy honda. sabes que quería mucho a Galicia, Federico, también, Yo, ¿eh? claro, ahí hay una conexión, porque fíjate que en la Alpujarra granadina yo creo que hay vestigios de Ahí viejas, está, sí, viejas señor. emigraciones Sí. galaico-leonesas. Bueno, ¿por que qué te crees que se llaman instalan los pueblos Pampaneira, Claro, ahí Campaneira está. y compañía? Ahí está. ¿Eh? Y él fue muy amigo de Eduardo Blanco Amor, que era un Claro. poeta gallego, Sí. y él escribió incluso poemas en gallego. Sí, Federico, eso ya. Eduardo Blanco Amor, y ahora a los oyentes siempre les recomendaré, bueno, Gonzalo Suárez, otro de nuestros barceloneses universal, aunque era asturiano, y gran cronista deportivo también, en su momento aquí, director de cine, y realizó en cine a Esmorga la Parranda, que es una de las... yo creo que de las novelas que explican muy bien lo que es la ronda nocturna a romper, ¿no? A la Muy bien. parranda, a lo bestia. Es una novela de Eduardo Blanco Amor. No la Espectacular. conocía y la voy a buscar. A Esmorga, la parranda, ¿no? Y ese sentido de la trascendencia que tiene el punto del límite, ¿no? Que también está también en Casona la Dama de Alba, ¿no? Cuando la muerte acompaña. Mientras tú tengas que vivir, la muerte va a pasar de largo. La muerte no tiene ningún interés en llevarte. Como dice la abuela de una amiga mía, la muerte nunca llega a la víspera. O sea, llega cuando llega. No, llega. No a la cuando víspera. Y sí. llega fundamentalmente muchas veces cuando ves, cuando yo estuve cuidando los últimos años a mi madre, ya con 95, hay muchas veces que te das cuenta que llega cuando ya, como los viejos elefantes, la gente busca ha cumplido su programa vital en Pero ese eso momento. es maravilloso, ¿no? Sí, es maravilloso. Ver venir la muerte, Es sentirla maravilloso. y acogerla, aceptarla y entender que te toca. Y cómo te lo verbalizan, ¿no? Cómo te lo verbalizan, con qué serenidad, Eso es un con regalo. la forma en la que te dicen, bueno, ahora Ya me voy, tienes ya. que vivir tú, porque Ya me ya toca. también estoy siendo un peso para ti, etcétera, cosas. Yo ya he vivido, ya he cumplido. Bueno, es fascinante. Yo me he alegrado muchísimo de ver Si yo me pierdo, Eso. porque... Es alegría, ¿eh? Porque Nos es hemos puesto alegría, muy trascendentes, porque pero el esto perderse, es juerga. El perderse, Eso. sabes que en la cultura Claro, popular, claro. el bala perdida es el que se lo pasa Claro. mejor en toda la vida. Ahí ¿no? es. Es que Federico, cuando está en esos 3 meses de alegría, de luz, de compartir amistad, de disfrutar de la belleza de los cuerpos, de disfrutar del clima y sobre todo del español, que había durante 10 meses dejado de oír en Nueva York, Claro. y ahí lo reencuentra, ahí Federico escribe una carta a su madre en la que le dice: Cuba, esto es un paraíso, mamá. Sí, si Cuba. yo me pierdo, Cuba es que me fantástico. busquen en Andalucía o en Cuba. Es decir, está poniendo Cuba a la misma altura que Andalucía. Y de hecho, cuando él llega en el ferry, dice: ¿pero esto qué es? ¿Otra vez España?
Claro Otra que vez sí, la Andalucía claro que mundial. sí, sí, da Y de igual, La claro. Habana dice, es el amarillo de Cádiz con 1 grado de más. Es Exacto. el rosa de Sevilla tirando a carmín. Es el verde de Granada con una leve fosforescencia de ¿Tú pez. te acuerdas las magníficas habaneras de Carlitos Cano, ¿no? Claro. Exactamente, Granadino. exacto, de Granadino. Entonces, de cómo hacía ese ida y vuelta, es un ida y vuelta. Es una ida y vuelta, Cuando tú, siempre. por ejemplo, la gente desconoce, Perete contaba en privado que varias de sus canciones más importantes no son más que copias. De sones Y o de la gente que me habaneras. pide rumba es, no sé si el Gitano Antón, también Mm. muchos eran cantes populares cubanos que él Claro, adapta, claro. y el ventilador no deja de ser un poco el compás cubano. Claro. Ese secreto compás que tiene que ver también con el silencio andaluz, ¿no? Ahora que se nos Ajá. murió el Sí, querido señor. amigo Quintero, que hablaba, Sí, señor. de esta mitología del silencio, esa cosa de decir, bueno, estamos acompañados, dejemos las palabras, ¿sabes? Esa generación de Cántico, por ejemplo, García Baena y toda esa gente, el hueco entre las sílabas, Góngora, etcétera, esa cosa de decir, bueno, entre las sílabas vive también un espacio, ¿no? Vive también Otra de las una historia. conferencias que Federico impartía en La Habana era sobre Góngora, justamente, Góngora, claro. al que él admiraba y que fue un inspirador de la generación del 27. Pero me gusta que digas lo de la vinculación entre los silencios de Andalucía y de Cuba, del flamenco Claro. y de los sones de los negros, porque Federico dice, cuando llega a Cuba, reconozco en los cánticos de los negros los cantos del viejo pueblo andaluz. Claro, porque es el pararse, ¿eh? Mi buen amigo Giner Liebra, que tiene 101 años, dice el pararse, el quedarse quieto, ¿no? Como le enseñaba Antonio Gades, ese sentido del plante, decir, dejemos que escuchemos al sol, a la luna, lo que nos está contando. Lo que venga. No se me atropelle usted, vamos a escuchar esa. Eso es, digamos, fundamentalmente viene más de Córdoba, de Granada que de Sevilla. Porque seguro. sabes que hay muchas Andalucías Claro, dentro de Andalucía. por supuesto. Y esa Andalucía casi mistérica, secreta de esos paisajes, o como decía, fíjate, la imagen tan bonita. Yo que hice el documental Evocación Blanca sobre el blanco, los pueblos blancos de Andalucía, siempre me acuerdo de aquel verso de Granda, blanco vestido de blanco, ¿no? Blanco vestido de blanco. Qué alucinante imagen, Fíjate, ¿no? ahora es que me pones pie para que diga cosas acerca de si yo me pierdo, porque Claro. lo primero que hace Federico cuando llega el 7 de marzo del año 30 a La Habana es comprarse un traje blanco. Exacto. Porque él quiere pasearse vestido íntegramente de blanco por aquel lugar que le recuerda tanto a su Andalucía el blanco querida. vestido de blanco, Blanco, claro, blanco, vestido de blanco. Sí, que Hay era, fotos de él que era, vemos que recuerdo, va con el creo traje que blanco. a partir de un nombre de mujer era Amparo, sí, Amparo, Ajá. blanco vestido de blanco. Ah, sí. fíjate. Creo que era Sí, el sí, poema, sí, sí. Entonces, esa vitalidad, esa rítmica tan Sí. importante. Claro, en cualquier país de América, tú que has viajado también mucho por allí, te encuentras la huella de eso emocional. Es el secreto. No somos más que este mundo latino nuestro, este mundo de España, Italia, Grecia, que es el fondo de las civilizaciones, ¿no? Para bien o mal, por eso en el fondo nos odian tanto. Puede ser, porque Y por la no manera pueden de- escapar de y esa cómo- verdad, ¿no? Cómo alguien tan pequeño, tan Claro. insignificante, se lo montan también, ¿no? Hizo tanto, ¿no? Pero es bonito esto que dices porque otra cosa que dijo Federico cuando escuchó cantar a los negros en el muelle de La Habana, al llegar dice, pero es que ellos dicen, primero, yo veo que son negritos sin drama, Sí. no como los de Harlem, son sin drama porque cantan y bailan, y ellos dicen, nosotros somos latinos. Entonces, claro, era una paradoja para él muy bonita ver a un negro que viene del fondo del África, pasando por Cuba, que se reclama latino. Latino, Y eso es claro, muy interesante claro, porque porque- Auserón, que ha estudiado los Sí, ritmos del Santiago, flamenco, claro. también detecta notas negras, africanas, Claro. en el flamenco. O sea que lo negro empapa Claro, Andalucía y empapa flamenco Cuba. Empapa completamente, primero fundamentalmente porque ese concepto de la negritud tiene que ver también mucho con el animismo. Y yo pude entrevistar hace muchos años a un poeta que fue premio Nobel, Leopoldo Sédar Senghor, que era de Senegal, y decía una imagen espectacular, con un amigo americano. El amigo americano decía, bueno, pues yo vivo, no que sé, en Nueva York, luego tengo una casa en la playa de no sé dónde, y él le llevó a un alto de la colina y dice, todo lo que ves es mío. ¿Eh? Esas son mis propiedades. Dijo Senghor, refiriéndose a la jungla o a qué A se todo, refería. a todo el animismo todo lo que se ve. africano, que eso claro, es nuestro también. Claro. O sea, esa capacidad. Yo hablaba hace poco en una entrevista de un tema, que ahora preparo un libro sobre las Barcelona, esa universal, Barceloca que le voy a llamar. Dice, yo recuerdo esa imagen de los barrios de Barcelona, los domingos, gente que no tenía como carpanta ni para el pollo, y que se endomingaban y salían corriendo y relucían como pinceles, claro ¿sabes? que sí. Esa capacidad de decir, y cuando le decía...
se sentían ellos los más ricos del Es mundo, verdad. como si tuvieran un chalet en la Cerdaña. En donde la fuera. tradición del hidalgo español, Exacto. que no tiene nada para qué comer, pero sale con un palillo para que parezca que ha comido maravillosamente Con bien, ¿no? pincel. Se iban Claro. hasta los baños públicos con el jabón lagarto y toda esta Sí, cosa sí. que se había en aquella época de España. Bueno, esa dignidad tan Eso nuestra, es. ¿no? De caballero, en el fondo, que nos arrastra, esa Claro. dignidad de caballero de quijotesca, en el Eso fondo, es, tan, eso ¿vale? es. Que se De admira. no descomponer la figura en ningún momento. Sí, sí, de mantenerse, que lluevan chuzos o Eso caiga el temporal. Sí, sí. Nosotros ahí estamos como buenos cabos. Y de saber perder. Ajá. Yo creo que es algo muy bonito, Ujú. que además en Cuba, yo trabajando mucho con ellos, con Lucrecia, Mayelín, con mucha gente que he trabajado, esa capacidad tan bonita que tienen de saber perder, Ujú. de saber ceder. ¿no? Claro. Que es claro. algo tan bello que te enseñan, que es algo Sí. tan nuestro en el fondo. Sí, sí, sí. La vida no es tan importante ganar, no hay que llegar a ser en ningún sitio. Pero saber perder es quedarte, es bonito. quedarte en el corazón de las gentes, ¿no? Claro, esa siempre. es tu victoria, ¿no? Bueno, por eso, Federico, a mí me emocionó mucho un capítulo de aquella serie del Ministerio del Tiempo, que jugaban con los saltos en el tiempo Sí. y que hacen que Federico pueda ver en no sé si en una cueva del Sacromonte o en un local de Granada, cantar a Camarón versos de Sí, Federico, sí, 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 del ¿cómo se llama? La leyenda del La- tiempo. en el disco Y histórico, La entonces leyenda del tiempo, dice sí. ese Federico Sí. ficcionado, dice, entonces yo he ganado. Ellos Sí. no, yo he ganado. Ha Es decir, ganado me han siempre. matado, sí, Ha ganado pero yo siempre. persisto en la memoria y en el Sí, alma y en el corazón eso de la gente. La Yo he victoria de la ganado. persona es Claro. el vivir esa cosa tan bonita, tan que te dicen ellos, ¿no? Y bueno, si has tenido alguna relación con alguna mujer latina, son inolvidables, evidentemente, desde el punto de vista. Tendrán sus malas leyendas, como todas, pero yo al menos lo tuve con una cubana y no me olvidaré nunca de esa capacidad amatoria, del lenguaje, de esa verbalización del afecto Eso que es. aprenden desde niño, que Sí, es tan sí. bonita la verbalización Sí, del y que a un afecto. español le sorprende, Sí. casi le asusta, Sí. pero luego le envuelve, porque envuelve. nos han tratado de manera un poco dura. Sí. Nuestras ayas, nuestras madres, nuestras tías. Sí. Y esa dulzura de la Sí. mujer Que era cubana y nuestra, latina, que era nuestra también, seguramente, era nuestra, sí. nos sorprende y nos Sí. engatusa Nos y nos engatusa, entrega. vamos, mejor que el número más perfecto del Kama Sutra. Absolutamente. Ese Entonces, trato dulce, amor, que te Sí. llamen amor. Y que además suena verdad. ¿eh? Y suena Aunque todo a es un verdad. poco, siempre todo en la Sí, vida tiene sí. su parte de mentira, ¿no? Pero la sensación es que está siendo verdad. Pero al menos le ponen voluntad de verdad. Sí, eso Esa es. voluntad de verdad tan bonita de alegrar la vida y de dar ritmo a los corazones, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que todavía queda mucho por conocer de eso, porque todavía estamos en esa época un poco estampita folclórica de ver a Cuba o ver a lo otro de más allá. Y por eso es muy bonito que tú te acerques Sí, a, que me te he acerques a acercado ello con mucho cariño. desde un punto de vista de lo que no intelectualoide, ¿no? No. Porque Aquí, sí es en verdad esta- que no. sí me molesta. Lo hablaba con Amancio Prada, no hace mucho, que coincidí que es un talentazo el tipo, ya sabes que hizo un disco entero Claro, sobre todos los También te sonetos del amor recomiendo otro de oscuro. otro buen amigo, Raúl Alcover, que no lo sé buscaré. si conoces, que está en No. Granada. Raúl Alcover, que me lo voy a apuntar. Es un gran conocido, bueno, con que le digas que es amigo mío, ya te dirá. Él ha producido muchos discos de flamenco, cantautor, instalado allí en Granada, ha producido también a Carlos Cano, y ha hecho un disco precioso sobre Federico, rescatando incluso un par de textos de Federico sobre Madrid, musicando, muy bonitos. Interesante. Lo muy buscaré. bonitos. ¿Alcover con B o con V? Alcover con V. Con V, pues, Estuvo en el Auditorio Barradas en la última temporada. Y es bonito que hables con él porque te va a ayudar y si vas por allí te va a acompañar por toda la ruta de Hombre, pues sí. del Albaicín, por supuesto, ¿no? Que es Lo otra- haré, Albaicín. lo haré. Y bueno, pues es muy bonita esa parte de esto. Pero bueno, también tienes la parte de Morella, ¿no? Bueno, sí, claro. Yo No vamos a olvidar lo de Morella. He honrado también mis raíces paternas, provenientes de Morella y del dels Forcall, ports, como Sports de llaman, ¿no? Morella, De- en la novela La filla del Capità Groc y luego Sí. en la del Cátaro Imperfecto, porque bueno, son lugares que de niño a mí me impactaron, porque de niño uno es una esponja y cuando pasas allí 2 o 3 meses de verano, pues pisando... Allí vas los veranicos, ¿no? Los veranicos, ¿no? Sí. Bañándote en ríos Sí. que ahora ya están secos y escuchando el croar de las ranas y comiendo las moras del camino y viendo cómo llegan los pastores con la collá, la cuajada y sintiendo las campanas de la iglesia, que a la 1, por cierto, todo el mundo se retiraba a comer puntualmente porque cuando acaba el trabajo del campo comían, luego la siesta, en fin, todo eso a mí me impregnó de tal modo que luego lo convertí en literatura. Sí, eso es muy, muy, muy bello que lo transmitas y que
que sea uno herencia de eso mismo, Sí. ¿no? Yo de Morella, que no sé si lo comenté una vez, creo que te lo comenté una vez, tuve un profesor muy importante, un historiador de Morella, allí en el Instituto de Hospitalet, que era arabista, el profesor de la Universidad de Barcelona, Manolo Grau Montserrat. Hombre, Que es un historiador, erudito y un gran historiador. Yo he leído libros de Manolo Grau. Y nos tenía como si fuéramos como el matrimonio con Josefina Vidal, que era su mujer, que era profesora de latín. No tenían hijos, un matrimonio que no tuvo hijos. Nos tenía a todos como ahijados. Pues tuviste un privilegio, porque ese hombre, yo he leído libros suyos sobre la historia. Tenía un carácter un poco retraído el hombre, pero un arabista sabio, extraordinario sí. Y un historiador de Morella. Yo he aprendido mucho leyendo sus libros sobre Morella. Me alegra recordarlo, aprovechando, claro, porque hay que ser agradecido. Hay que tributar homenaje a los que nos han ayudado. Que por lo menos te ha dedicado un poquito de cariño. Es muy importante en la vida, más que la historia, que te dedica un poco de cariño. El cariño. Y luego ya es Barcelona, ¿no? Barcelona. Tú eres es un mi valiente ciudad. Ahí peleando contra todas las Barcelonas de Yo las soy Barcelonas. barcelonés. Yo siempre digo que yo soy barcelonés nativo, que no sé cuántos somos, pero yo me reclamo y me reivindico como tal, ¿no? Porque al fin y al cabo yo nací aquí y mis padres, mi padre y mi madre, con su esfuerzo... Que era el barrio de Trinitat, ¿no? En el barrio de la Trinitat primero y luego en el barrio del Congrés. Sí. Pues con el esfuerzo de ellos y tantísimas otras personas como ellos, que venían de todas partes, son las que construyeron la Barcelona que hoy disfrutamos y que atrae al mundo entero. Las que le dieron el motor y que le dieron el sentido. Entonces yo quiero honrarles a ellos. Yo siempre recuerdo en paz. Eso, de contraste, sí. cada uno con su opinión, pero potencialmente no es verdad que Barcelona sea, cada vez que uno viaja por ahí, que tiene que hacer un auténtico alegato en defensa de Barcelona, ¿no? Porque más o menos a Barcelona la pintan como si fuera un campo de batalla, lo que sea. Digo, tranquilo, yo de momento salgo a la calle y no me han cortado el cuello. Afortunadamente, no me han tirado ni una... hemos siempre convivido con nuestros pequeños momentos críticos. Bueno, mejores que peores, pero no mejores que peores que otras tierras, ¿no? Efectivamente. Y Barcelona es una ciudad por potenciar extraordinariamente. Tú estás haciendo una gran labor ahí, porque yo creo que eres uno de los cronistas. Es importante, sobre todo, dos cosas, ¿no? Que no se nos olvide antes de que no se nos vaya el tiempo. Hacer esa reivindicación de ese periodismo que sale de la redacción, que para mí es muy importante desde que empecé en periodismo, porque no acababa de entender cómo la gente se pegaba el culito a la silla y no salía de la silla. Claro, entonces acabas viendo un periódico virtual, más que antes de que existiera el mismo Internet era todo virtual, ¿no? Donde se magnificaba una serie de cosas, y luego el arte de la entrevista. Hay que decir que el arte de la entrevista... Tú lo has dicho, es un arte. Es un arte de la entrevista. Bueno, cómo no citar a Manolo del Arco, claro, Salvador Paniker, un maestro. José María Gironella... Sí. En Madrid, Marino Gómez Santos, Antonio Dolano, Yale, Tico Medina, Joaquín Soler Serrano. Yo veo artistas, yo ahí veo artistas en esa nómina. Auténticas fantasías de cómo tirar de la conversación sin tapar al conversador. O Jesús Quintero, no te olvides. Jesús Quintero también. Yo lo traté mucho. Mira, yo durante una temporada estuve trabajando, que el otro día lo entrevistamos, con Juan Lebrón como guionista, productor que vivía en la Plaza Alfaro, y él estaba en Placentines. Así que nos veíamos en el bar, que claro, porque Quintero montaba negocios y en el bar catastróficos. Sí, que se arruinaba, tenía un agujero en la mano. Tenía un café precioso, el café Placentines, la calle Placentines, y ahí estábamos muy a menudo, éramos casi vecinos, y era la recuerdo con Antonio Gala, también coincidíamos muchas veces. Un gran entrevistador también a su manera, como Fernando Sánchez Dragó, en otro estilo. Excelente entrevistador. Y no me quiero olvidar de Paco Umbrala, que trae también mucho. Extraordinario renovador de la entrevista. Porque era la entrevista con el retrato paralelo. Claro. Hablas de maestros. Y sobre todo la capacidad que tenía Paco de compadecer. Era curioso que a pesar de esto, pero eso dice... Porque parecía, y tenía fama de cruel, pero en el fondo había una ternura compasiva. Yo fui vecino de él en Costa Fleming, él vivía en Juan Ramón Jiménez y yo en Padre Damián, eran miles de sitios donde uno ha caído, y quedábamos en casa de Ginés Liébana, del pintor, porque ahí nos reunía un poco a todos. Él se reunía mucho con Carmen Platero, que era muy amigo de Carmen, la artista esta, que era vecina también, y era una delicia escucharlo. Y hablaba sobre todo mucho de enfermedades, porque era su... Él tenía dolencias. Era una botica. Era vulnerable físicamente. Entonces, ¿usted qué toma cuando le duele la cabeza? Sí, preguntaba eso, ¿no? Pero solo le preguntaba con mucha gracia y encanto, y casi como un poema. Pero tenía compadecer, dice, Villarrubia dice, yo soy duro con los duros y tierno con los tiernos. Claro. Piensa que él tuvo una infancia, pues un poco triste y dura y solitaria. El padre escondió la paternidad, su biografía estaba bastante trucada, porque no era ni cuándo nació, ni dónde nació. Pero era un hombre encantador, yo lo siento, al menos lo que yo he conocido, encantador. Seguro que
no aguantaba estupideces. Claro, aguzó la sensibilidad, que eso es lo que le hacía un gran escritor. No aguantaba estupideces, claro. Y luego protegía mucho, porque hay varias gente que no creo que a veces no se le reconoce del todo, que son un poco herederos naturales en protegidos la línea. por él. Tú porque has nacido un poco en esa onda ya vanguardia, en la escuela Godó, que podía ser un poco más la escuela del tipo Manolo del Arco, ¿no? Esa capacidad yo me reivindico discípulo de Manolo del Arco. Ese punto de decir, bueno, suelto y que el otro diga, ¿no? La frase breve. Pero tú creas el ambiente, lo que hacía don Manuel, ¿no? Porque era don Manuel. Don Manuel, que fue un referente. Don Manuel referente. Pero él creó pues a José Miguel Ullán, a Ángel Antonio Herrera, a Juan Manuel de Prada, son un poco es verdad, tienes razón, discípulos de su historia, de Umbral. Gran Umbral. Pero bueno, tú has sido un renovador, todo el equipo de la Condra ha sido un renovador extraordinario. Y sigue siendo, mira, te lo voy a decir con toda libertad. El único periódico que además yo compro en todas partes, en todas las ciudades que estoy, porque se puede comprar en todas las ciudades prácticamente de Europa. En Bruselas se puede comprar, en París, o al menos hasta hace una temporada. ¿Se podía? Es La Vanguardia. La Vanguardia, qué bien. Y como pues mi abuela, que me toca, la maestra, siempre hacía el crucigrama de La Vanguardia. De La Vanguardia, es un clásico. No hay día que no haga el crucigrama. El de Fortuny, ¿no? Sí, tiene mucha gente que compra La Vanguardia para hacer ese crucigrama. Sí, es un periódico muy bien hecho, muy bien hecho técnicamente, muy bien hecho. Bueno, como uno tiene libertad, ese y el Ara es un periódico, son periódicos muy bien hechos técnicamente, luego las opiniones, cada uno tiene la opinión que quiera, pero técnicamente el mundo del periodismo es ese. ¿Y cómo te dio a ti el amor por la entrevista? ¿Cómo te pegó así el tema de...? Pues, bueno, yo creo que todo periodista, en la medida en que lo es de verdad, entiende que la entrevista es el género fundacional. Porque prácticamente no puedes escribir nada en ningún otro género sin preguntar. Claro. Entonces hay que preguntar. Y cuando uno pregunta, y pregunta mucho, y pregunta muchas veces, se da cuenta de cómo funciona mejor ese intercambio, esa interlocución. Y uno va puliendo y afilando las mañas y al final uno acaba disfrutando. Yo ahora cuando entrevisto disfruto, porque me doy cuenta de que todo ser humano encierra un cosmos, un universo, una historia que nace ya de su papá y su mamá. Los famosos mucho más. Claro, y eso yo disfruto, bueno, pues como un minero extrayendo ahí el material y luego eligiendo lo más bonito, lo más sabroso, la esencia para construir ese diálogo y que leéis contra la vanguardia. Sí, realmente, bueno, es un foco de iluminación en particular, ¿no? Cada uno de vosotros, de esos tres mosqueteros, cada uno de mosqueteros tiene su estilo. Bueno, unos más profesionales, otros menos tal, pero en ti sí que es un poco de niño de barrio, eso ¿no? Es. Decir, bueno, a ver, me he entrado en el parque de atracciones. Yo creo un poco, siempre he pensado, ver a Víctor Amela, sobre todo cuando te veo ahí en las tertulias, ahí sepultado entre tanto tiburón que hay en medio. Sí. Pero yo entro... Diciendo, ¿qué es lo que hago yo aquí? Entro en la juguetería o entro en la pastelería a ver qué hay por digo, aquí, ¿no? Como si te hubieran dado un bono en el parque de atracciones y dices, bueno... Ahora me dejan entrar, sin pues, límite, puede usted subirse a la Noria, a donde sea, y yo creo que eso es muy bonito porque lo transmites. Bueno, te lo agradezco. Yo creo que hay que permitirse, historia, ¿no? hay que permitirse esa libertad cuando haces estas colaboraciones que hago o cuando escribes una novela. Yo aquí me he permitido la libertad. Si te parece, si quieres, osada. ¿Y los eruditos qué tal reciben tu acercamiento a Lorca? Porque hay ahí los lorquianos esos de militantes, ¿no? Por así decirlo, que son un poco... Pero afortunadamente he tenido no te han tirado de las orejas. No, he tenido la suerte, fíjate, Ian Gibson cuando leyó Yo pude salvar a Lorca, que es una novela que escribí contando la historia de cómo mi abuelo pudo salvar a Lorca y fracasó para desgracia de todos, me dijo, Víctor, cada año se escriben muchas mierdas sobre Lorca en España, pero tu novela está bien. Y le dije, Ian, pónmelo por escrito. Hice un fajín con un elogio de Ian Gibson. Es decir, tengo la suerte de que no lo han visto como una intrusión, una invasión. Porque ha habido un porque poco me reclamo novelista, no me reclamo historiador. Entonces me permito libertades. El equilibrio entre la novela y la historia es difícil, ¿eh? Es difícil. Es difícil. Y es bonito. ¿Cómo establece los lindes esos? ¿Qué tipo de guiños le das al lector para que sepa distinguir una...? Procuro documentarme al máximo acerca del hecho que voy a relatar y que en esa documentación el lector vea el dato, pero luego lo adorno. Luego lo visto, luego le pongo color, le pongo sabor. Bueno, decía Federico que la buena poesía, consiste en aplicar los 5 sentidos corporales más un sexto, que es el misterio, ¿no? Qué buena descripción. Entonces yo juego a eso, juego a darle al dato histórico el sabor y el color y luego a veces dejarme arrastrar por el misterio. Porque aquí yo me he metido en la piel de Lorca y ha habido momentos que digo, ¿pero qué estás haciendo, Víctor? Estás hablando
por la voz de Lorca. Y me digo, oye, pues sí, Sí, me lo permito, porque lo hago con todo el amor. Y creo que Bueno, Lorca está en ese de momento alguna forma, no sé soplándome. si te pasará, pero verdad que muchas veces cuando te pones a hacer algo creativo es como si realmente Sí, un trance, una conexión. te dijeran, Sí, cuéntamelo, sí. cuéntalo tú, Sí, sí. cuenta tú ese tipo de historias, Cuéntalo tú. cuéntalo Sí. tú de alguna forma, porque muchas veces cuando te afrontas estas aventuras dirás, a ver dónde me meto, ¿no? Desde luego. Digo, oye, me lo pienso 3 veces, Y hay 4, momentos pero en que... estás en la Sí, cama o ahí en el sí. balcón Amelia y dice, no, venga Eso. otra vez a escribir. Eso. Venga, Y hay que hay que momentos en que escribirlo. temes, pero luego de repente te das cuenta de que no no hay nada que temer. Que hay que atreverse y darle voz a eso que te bulle a ti dentro. No te vayas a la tumba con eso. Ponlo por escrito, No, no, cuéntalo. lo que te Eso es bulle, lo que he hecho aquí. aunque sea algo fantasmagórico, ¿Sí? es porque tiene que salir afuera. Tiene que salir. Porque si no se va a convertir en una toxina ahí que te va a Claro. envenenar A y mí, te va... a mí me bullía, por ejemplo, como dato, uno de los capítulos que casi es el central de la novela, el viaje que Federico solo, porque deja detrás y no cuenta que se va a todos sus amigos de La Habana y se mete en un tren de vapor. Y durante toda una noche, 14 horas, la mayoría de ellas nocturnas, atraviesa la isla de Cuba desde La Habana a Santiago. ¿Tú te imaginas, Carlos, a ese gran poeta, ese hombre, solo por fin, después de días, dialogando consigo mismo? Claro. A mí eso me bullía Es un dentro de viaje mí, interior de fantástico, tal manera claro. que decidí escribirlo Claro. y ponerme dentro de la piel de Claro. Federico y decir al lector lo que yo creo que se dijo él a sí mismo. Claro, Está claro. aquí, en Si yo me pierdo. Ese viaje además que venía un poco por contraste con ese Nueva York, ¿no? Con el Nueva York Eso es. era como las dos puntas del hemisferio, Sí, ¿no? porque para él Nueva York era la dureza y la crudeza de la sociedad moderna capitalista llevada al extremo. Él, Sí. que venía de la tierra, de la Vega de Granada, que es humedad, que es dulzura, que es empatía. Encontrarse ese mundo tan cruel fue terrorífico para él. Y de ahí sale el poemario Poeta de Nueva York, que yo creo, tú como poeta, confírmamelo o no, que no ha sido superado. No, es una obra cumbre, ¿eh? Yo creo que es una obra Es una obra cumbre. cumbre porque además, fíjate que ahí te puedes, no está hablando solo de Nueva York, no está hablando está hablando del ser universal. Yo creo eso. Además está hablando de una manera, yo creo que ese poemario habla de toda la ambivalencia que tiene todos los sentimientos, o sea, lo bueno tiene lo malo tiene lo bueno, el ángel tiene el demonio tiene el ángel, la luz tiene la noche tiene la claridad. Toda esa capacidad de que nosotros tenemos que tomar la vida como es entera, o sea, en su totalidad. Tenemos que tomarla en su totalidad y si la tomas como la rosa tiene espinas también, Claro. es decir, esa capacidad es un poeta universal. Sí. Y luego va a Cuba, desde ahí, donde ha vivido esa intensidad de la tragedia humana en Nueva York, y va a Cuba y se relaja y disfruta de la música, de los sabores, los helados, los cócteles, la luz, las frutas, y escribe Son de Negros en Cuba, que es un homenaje a la isla de Cuba, muy maravilloso. bonito, pero es que además es que se siente como en casa. Se siente como en su casa, Es decir, en su raíz. Es como si te dices, bueno, pues llegas a un lugar como si te pones en zapatillas, ¿no? Es decir, exactamente. Estás en pijama, estás en Y tu por casa, eso se queda, en vez de una semana, que es lo que estaba previsto, 3 meses, que su madre estaba asustada diciendo, ¿por qué no vuelve mi hijo? ¿Que le gusta más Cuba que su tierra o qué? Y eso es lo que yo cuento aquí. Eso pasa en Cuba, pasa, ya te digo, en buena parte de América, cuando vas por una ciudad, por Lima, cuando vas por Santo Domingo, por tal, pues te sientes plenamente en casa. Parece como si hubieras dado la vuelta de la Plaza Cataluña y estés en la Plaza de Armas de Lima o en cualquier otro sitio. Eso es. Él decía, en cada esquina que doblo en La Habana creo encontrar a mis amigos de Madrid o de Granada. Exactamente. Así hay miles de kilómetros, pero en el alma es la misma un milímetro. Es un milímetro en el alma, esa capacidad de transmisión que tiene, que nos une tanto, ¿no? Es verdad, estamos unidos. ¿Y vas a seguir en el cuerpo y alma de Lorca? Esa pregunta no te la puedo responder. Ahora estoy zambullido en este Lorca cubano, defendiéndolo por los sitios. Mal, no te quiero decir nada, que es un libro claramente cinematográfico. Amigo, mira, me gusta que me lo digas porque yo también lo visualizo como tal. De lo poco que he leído ya algo. Yo me imagino ahí... que no te quiero decir nada, pero ya lo he comprado. Gracias, te lo dedicaré. Una peli o una serie en la que vemos a Lorca divertirse, pasarlo bien, aprender de sí mismo, reconocerse, reconciliarse. Sí, lo que pasa es que tienes que dárselo a alguien o tú mismo intentarlo para que no quede en lo historiográfico. Es decir, porque claro, tú acabas de dar una nota que es clave. Es ese viaje interior, que es un viaje por las emociones. Es decir, está en Cuba, pero también está a la vez en Andalucía. Está en Cuba, pero está en Nueva York por contraste. Está en Cuba, pero está en la niñez. Está en Cuba y en la un poco la corazonada que él podía tener de la incertidumbre que se le presentaba delante, ¿no? Efectivamente. También tiene un aire ese viaje de fin de fiesta.
Sí, algo Una idea de fin otro de mundo fiesta. que va a venir. Otro mundo que va a venir, pero no el fin de fiesta al estilo Hemingway, ¿no? Sino un fin de fiesta de luminoso, en conexión un poco con las estrellas, con esa dimensión anímica en la que él también creía, ¿no? Ese mundo de las estrellas, de los cielos. Sí. Y que de algún modo podía tener la intuición de que esa capacidad, no ya por el conflicto bélico que podía venir, que estaba inminente, o se estaba, digamos, estaba cociendo, sino porque su fuerza energética era tanta que o le podía explotar en la cabeza o se la iban a cortarla. Porque, claro, una persona como Lorca, toda la gente que le pudo conocer, o a la que yo he podido tener acceso, siempre te dicen que donde llegaba lo movía todo. Efectivamente. O sea, que podía estar sentado en un café a la que la gente del café no conocía. No. O sea, no sabía, porque era gente del pueblo que no tenía ni idea ni quién era Lorca, ni quién era tal. Y lo removía todo. Orbitaba ya veía todo un ese lugar piano, en ya se torno a él, acercaba al chico que estaba tocando la guitarra, oye, ¿te sabes esa? ¿Te sabes lo que sea? Se ponía, o sea, él lo movía todo. Magnetizaba todo, lo movía todo y sí. eso es peligroso. Claro, porque te convierte en un blanco, en una diana. Es un peligroso porque ese es el punto, yo creo, claro, más infinito revolucionario, es el gran revolucionario de nuestra historia, por esa cosa que hablábamos antes, porque él rompe todo este mito, toda esta milonga de que si la España, que si no sé qué, que si el Madrid, que si el Barcelona, que tal. Digo, no. Y seguimos hablando de él por algo. Y porque lo necesitamos, está en nosotros. Y porque no ha aparecido, está en nosotros, pero no ha aparecido nadie. Intuimos que hay una aspiración de elevación en Lorca. Y porque nos lo han robado. Porque nos han enseñado un Lorca mortuorio muy a menudo. Y por eso yo reivindico aquí un Lorca y feliz. Por eso es tan bonito alegre, eso. Claro, porque ese feliz alegre, porque ese Lorca, siempre que sea uno por Lorca, la trascendencia, la solemnidad, tal. Yo me diga cuando se levante Lorca de la tumba, nos va a correr a gorrazos. Porque ¿de qué estáis hablando? Todo el día montando la barraca, montando la juerga. Y él nos enseña que podemos perdernos. Y sobre todo la rítmica que hay en su lenguaje. Efectivamente. Es un escritor pop. O sea, es decir, es un escritor pop porque renuncia. Él podía hacer párrafos de 40 líneas, porque tiene el conocimiento lingüístico, pero busca lo sencillo, busca lo esencial. Ese busca lo esencial. Digo, no hace falta recrearse en la suerte. Y en esa esencia todos nos reconocemos. Eso dejémoslo para el circuito universitario, queremos lucir ahí entre los profesores, lo que sea, y hacemos esa capacidad. O sea que estamos fundamentalmente agradecidos a Lorca y a Víctor Amela. Bueno, yo encantado de traeroslo desde mi visión empática. Al balcón Amela, que siga siempre abierto. De lo romántico, de lo bonito. Y bueno, y siempre, Víctor, siempre que te veas así un poco bajo, un poco de esto, que sepas que el balcón Villarrubia también está abierto. Pues acudiré, me asomaré a tu balcón con tu permiso y estaré encantado. Y me gustaría, para que toda la audiencia lo viera, que enseñaras el libro, si eres tan amable. Aquí, la cámara delante del... Ahí, ¿ves? Mira, que se llama... Del libro, que perfecto. Si yo me pierdo. No os lo podéis perder, ¿eh? Gracias. No os lo podéis perder, pero Carlos. no solo sino sobre todo el anterior también, que tiene referencia. ¿Cómo se llamaba? Yo pude salvar a Lorca. Yo pude salvar a Lorca. Son como las dos caras de la moneda. Que son las dos caras de la misma moneda. De la sí. otra obra también. Bueno, ya lo podéis encontrar todos los días en la Vanguardia. Lo veo. Pero también en sus libros de entrevistas, ¿no? Que tienes algunos libros de entrevistas. Sí, pero yo creo que las entrevistas mejor que las busquéis cada día en la Vanguardia. Cada día en la Vanguardia, pero es leerlas en para el el estudioso también está bien. Sí, que hay busque algunas un poco el fondo de hemeroteca. Sí. Y bueno, no os lo perdáis. Porque de perderse con Lorca y con Víctor Amela. Perdámonos juntos todos. Exacto. Y siempre con el balconcito con ese farito de luz, el faro mediterráneo. Estáis todos invitados, Carlos. Un a mi balcón abrazo, amigo. Y a mis libros. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Gracias Hasta a ti, próxima. Víctor. Bueno, qué bonito aquí, Víctor, esta noche tan maravillosa con ese libro tan bonito que ha escrito, ¿eh? Sí, encontrar faros y ventanas con balcones a la luna, ¿no? Decíamos que, bueno, yo me reconozco mucho en lo que él hace, porque somos como especies en extinción de estos barceloneses locos universales. Creo que ese espíritu de la alegría, ¿no? De faro, de alegría, de faro, de ronda amable, nocturna, de seguir escuchando la voz del corazón para contar los proyectos, es lo más bonito que incorpora tanto en todo su trayecto. Y por eso de forma... Creo que es muy necesario que este tipo de personas, la gente los conozca en todas sus dimensiones, ¿no? En este tipo de conversaciones, como si nos estuviéramos tomando una copa, que de hecho no la tomaremos por él y con él, por ahí, por las noches de Barcelona y por las noches del mundo. Así que
Un abrazo a Víctor y a toda la audiencia de Apura Alma. Pues sí, pues nos vamos esta noche con el alma bien llena y muy bonito todo. Me ha encantado esta entrevista que habéis hecho. Sinceramente, me gusta vuestro programa. Habéis hecho un programa maravilloso. Programa que también es tuyo. Sí, pero bueno, yo estoy aquí de paso. Como dice aquel, como caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y estamos haciendo a pura alma. En el camino estamos todos a pura alma, a toda pasión, a toda vela. Pues vámonos hasta el domingo próximo. Hasta el domingo próximo. Pues vámonos, compañeros, a tomar esas copas.